La flor del paraíso destaca la increíble belleza de sus flores. Es perenne, tiene un porte matoso, con grandes raíces, sus flores de color naranja y azul brillante. Esa belleza, esa fuerza, esos colores, esa alegría de esta maravillosa obra de la naturaleza, quiero que tenga nuestro programa, La Flor del Paraíso. Hola amigos, hola amigas. Tengo el placer de presentar a ustedes en esta oportunidad a Soledad Bianchi Lazo y a Guillermo Núñez. Soledad, profesora de literatura, doctora en literatura, crítica literaria, especialista en poesía y literatura nacional e hispanoamericana. Especialista en lo que se ha llamado la sociología de la literatura. Sus trabajos principales han sido La memoria, modelo para armar, grupos literarios de la década de 60 en Chile, muchos estudios de crítica literaria, fue una estudiante y profesora de la Universidad de Chile, de la Universidad de París, doctorada en la Universidad de París, clases en Estados Unidos, en Puerto Rico, etc. Gran amiga de Roberto Bolaño, trabajó con Enrique Alín, con Ronald Kay, en el Departamento de Estudios Eucarísticos de la Universidad de Chile. Y un trabajo muy importante de la revista Araucaria, dirigida por Volodya Telteiboin. Otra obra, Pliegues, Chile, Cultura, Memoria, Lecturas Críticas, Libro de Lecturas, Viajes de ida y vuelta, Trabajos para Séneca, Poesía chilena, trabajo sobre el famosísimo autor nacional Pedro Lemebel, etc. Y su compañero Guillermo Núñez, artista chileno de arte contemporáneo, Premio Nacional de Artes Plásticas del año 2007, ha construido una infinidad de libros, de obras que combina sus trabajos pictóricos y poéticos, y tú tan solo es Rapaun, libro de artista, Antología del Mar, Mandala, libro de poemas, el dibujo como un sismógrafo de las emociones, La Quinta del Sordo, Lautaro, Lenguario y muchos más. Bueno, es para mí un gusto, Soledad, Guillermo, tenerlos en nuestro programa. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Para mí y para nosotros, para la radio Franklin, es un honor tenerlos a ustedes presentes acá. Nuestro programa es un programa sencillo, llano, pero nos importa mucho que la calidad de las personas que nos visitan tiene que ver un poco con la riqueza del intelecto, la riqueza del arte, de la poesía. Por ahí van nuestros caminos. Entonces, me gustaría preguntarles, primero a Soledad, ¿cómo fue este encuentro con Guillermo, con este pintor, con este artista pintor, por los años 70? ¿Eh? ¿Cómo fue ese encuentro? Teníamos unos amigos en común y él nos presentó.
Y así empezó el romance un poco interrumpido porque Guillermo estuvo preso 2 veces antes de que nos fuéramos juntos a Francia, porque a Guillermo lo expulsaron de Chile, entonces ahí nos fuimos juntos, el año 75 en julio, y habíamos conocido en marzo del 74. ¿Y cómo fue para Guillermo eso? ¿Cómo fue este encuentro con esta mujer maravillosa de la literatura, vinculada con los libros, vinculada con la poesía? Bueno, ese día en que nos conocimos, mi amigo Jorge Guzmán, el escritor, había sido Excelente escritor. era profesor de ella. Con Jorge éramos amigos, éramos compañeros de curso en el Instituto Nacional, compañeros de banco incluso, ¿verdad? Y cómplices en muchas cosas. Entonces él me dijo un día, tienes que conocer a una amiga mía. Entonces llegaron a la casa él y su mujer y la Sole. Y entonces la Sole estaba en un rinconcito ahí y de repente empezó a hablar. Y dije yo, esta cabra es bastante inteligente, dije yo. Entonces, no me había fijado en ella. Entonces ahí comenzamos ya a conocernos. Y la primera vez que teníamos que vernos, juntarnos, nos vimos y teníamos que ir al cine, ¿verdad? Te había comprado las entradas y todo. Pero el día anterior llegaron los de la Fuerza Aérea y a mi casa, allanaron la casa y me tomaron preso y ahí estuve yo más o menos unos 5 meses con los ojos vendados día y noche. Y entonces, a la salida de eso fue en el mes de octubre, esto fue en el mes de mayo, y en el mes de octubre salí libre. O sea, hace poco se cumplieron casi 50 años de este hecho, de esta salida. Salí en libertad condicional. Y entonces ahí comenzamos a salir juntos y Soledad fue una gran amiga, una gran ayuda en muchas cosas porque estábamos trabajando, yo estaba trabajando, preparando 4 exposiciones, ¿verdad? Y que una sola de ellas, con la cual ella me ayudaba mucho, fue comprar jaulas de meter objetos dentro de esas jaulas. Y entonces íbamos juntos al mercado y elegíamos estas cosas. Y además había que hacer catálogos y todo ese tipo de cosas, y todo era un trabajo manual que había que hacerlo en casa, ¿sí? De manera todo artesanal. Y de esas 4 exposiciones no se pudo mostrar sino una, la primera que era la jaula, y al otro día de inaugurada la exposición, llegaron la gente de la DINA, o no sé el otro, me tomaron preso, me tuvieron en 4A, después en Villa Grimaldi y después en Puchuncaví, alrededor de 5 meses, 5 o 6 meses, y de allí salí expulsado fuera de Chile. Y entonces la Sole me estaba esperando en el aeropuerto y tomamos el avión juntos. Pero antes nos habíamos estado viendo en las visitas que ella iba a verme ya con harto sacrificio, ¿verdad? Entonces, es una relación de compañerismo, de amor, de felicidad que no se ha terminado todavía. Admirable, 50 realmente admirable, y no puedo dejar de felicitarlos por ese motivo. Y además, cuando tú lo cuentas en forma tan como fácil, por decir así, igual que lo que dice Soledad, este tema de la tortura y todas esas cosas, es una cosa que no nos puede dejar de emocionar como chilenos y no nos podemos olvidar por ningún motivo. Y por eso yo también considero que el trabajo de Guillermo en su obra, que, bueno, por eso las tengo aquí al ladito, esta mandala y esta Quinta del Sordo y todo esto tiene que ver con este dolor inmenso que tenemos los chilenos por lo que sucedió. Como digo, no puedo dejar de felicitar a Guillermo y a Soledad. Esto que pasó en Chile en esa época
No lo podemos olvidar. Lo está diciendo Guillermo, lo está diciendo Soledad. Pero bueno, ahora igual estamos conversando y estamos hablando de sus actividades y de su arte y de sus estudios de la literatura, en el caso de Soledad, de sus trabajos y de esta pareja maravillosa. Quería hacer una pregunta, Guillermo. ¿Quién o quiénes crees tú que han sido los personajes que no deberíamos haber olvidado en el arte chileno contemporáneo, en la pintura chilena contemporánea, y que desgraciadamente a lo mejor han quedado en el olvido y han pasado a lo mejor un poco desapercibidos, pero que tú, como eres una persona que tiene un conocimiento tan amplio y una experiencia tan amplia en este campo, podrías a lo mejor decir, creo que las figuras de tales y tales, me refiero a hombres y mujeres del arte contemporáneo, que hayan quedado medio olvidadas. Bueno, hay varios de esos, o sea, yo creo que todos los pintores han sido olvidados, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, la ley que creó el Premio Nacional de Arte, los premios nacionales, explicita que el premio, el premiado o el distinguido con ese premio va a ser dado a conocer a la gente a través de publicaciones y es como obligación del Estado de hacerlo. Pues no lo han hecho nunca, ¿verdad? E incluso el primer premio de arte plástica fue a don Pablo Burja. Y ese es el personaje que yo pienso que es el más grande pintor que hemos tenido y no lo conoce nadie, aparte de los más o menos que podríamos llamar iniciados, ¿verdad? Y entonces, y hay otro personaje que podría ser, que es Santos Chávez, ¿verdad? El grabador, ¿verdad? Que con gran inocencia y una inocencia y una sabiduría al mismo tiempo, creó todo ese mundo que tenía. Claro, hay tantos otros, está Venturelli, está Pedro Lobos, ¿verdad? ¿Cómo fue Guillermo, me interesa mucho, cómo fue tu relación con Venturelli, por ejemplo? Bueno, con José Venturelli éramos amigos a ver, yo no sé cómo empezamos, cómo nos conocimos, cómo llegamos a conocernos, porque los dos teníamos éticamente los mismos principios, ¿verdad? Tratar de hacer un arte popular, un arte, lo que podría ser casi como un eslogan, un arte para el pueblo. Y él era amigo de Neruda, yo conocí a Neruda por otros medios, entonces quizás a través de él fue que nos conocimos, ¿verdad? Y entonces él tenía una manera de mirar la plástica que era absolutamente diferente a la mía. Y yo traté siempre de buscar por caminos más rupturistas, ¿verdad? Él estuvo siempre más entroncado a los pintores mexicanos, que fueron sus maestros. Claro. Y entonces, pero él era un gran dibujante y un hombre de una gran inteligencia plástica, muy grande, ¿verdad? Y entonces por ahí se fue produciendo esta dicotomía, en el sentido de que éramos amigos, mirábamos el mundo de distintas maneras, o sea, estábamos actuando uno frente al otro con respeto, ¿verdad? Yo era un cabro chico, porque él era mucho mayor que yo, pero en ese sentido yo lo recuerdo con gran cariño, porque logramos ser amigos. Mire, interesante, porque yo creo que ahora en todo lo que sucede en el campo de la plástica o en el campo de la literatura, el caso de Soledad, hay muchos lugares comunes muchas veces. Todos hablamos de Neruda, hablamos de Gabriela, hablamos de Nicanor,
etcétera, o Huidobro, pero de repente a estos personajes que de repente fueron grandes también, los dejamos un poco de lado, somos un poco ingratos, ¿ah?, con ellos. Y, y realmente, como el caso de Venturelli, exactamente, un hombre que muy valioso, su trabajo, muy interesante, muy acucioso, un gran aporte además, ¿no? Bueno, tiene todo el episodio en Oriente y todo eso, que es muy interesante también, y que mucha gente realmente desconoce. Así es, Eh, eso. Un olvidado en ese sentido también. exacto. ¿Y qué dirías tú al respecto, Soledad, en cuanto a los olvidados en la literatura chilena? Bueno, antes de Olvidados, yo diría que, por ejemplo, tú mencionabas a Gabriela Mistral. Yo creo que se conoce como lugares comunes, pero Sí, es poco conocida en su obra completa. Eh, Sobre todo ella, yo diría, porque Neruda es un poco más conocido porque, eh, por la cosa social, pero de escritores que se conocen poco y que valen mucho, yo diría, por ejemplo, Drogué. Eh, sí, pues, Actual, yo diría José Ángel Cuevas, que es un gran poeta y que ha publicado muchísimo, pero se conoce muy poco. sí. Eh, y bueno, es difícil a veces cuando se conoce un autor, se le conoce muy parcialmente. Sobre todo pienso en Gabriela Mistral, que fue muy mal conocida porque nos, nos la enseñaban en el colegio, en la escuela, y era un recorte de ella con las rondas, ¿no? O con las poesías infantiles, y eso es una parte de ella. Entonces es muy enriquecedor eh, conocerla en otros aspectos también de Y su... su prosa maravillosa, Mm. que una maravilla la prosa de Gabriela Mistral, La prosa es realmente. maravillosa, sí. Sí, Neruda decía que era su mejor poesía, decía que la prosa exactamente, de Gabriela Mistral era su mejor poesía. exactamente. Bueno, Eh, un gran prosista que está olvidado es Juan Godoy. Juan Juan Godoy Godoy, es un mago de la palabra, de la literatura, es jugosa su y su prosa. vida tan Lírica. controvertida y con situaciones como las que cuenta, por ejemplo, Bernardo Cordon, por ahí en algunos recuerdos que hace de Juan Godoy, así él no se consideraba, yo creo, ni el mismo escritor, son esas personas que llevan estas cosas en el alma, pero no creen nada, no creen mucho en ello de repente tampoco. Pero yo hablo de Juan Godoy porque fue profesor mío en el Instituto Nacional. Y fue profesor mío de Jorge Guzmán, que era mi compañero, de León Chidlowski, de Bonatti. Y fue, para nosotros, esos cuatro, fue un incentivador. Él en el fondo nos fue guiando a lo que actualmente somos, ¿verdad? Incluso él después, cuando lo seguíamos viendo fuera de los cursos, nos decía, yo los envenené, muchachos, yo los envenené. O sea, Mire qué bien, qué bonito. claro, él a las clases llegaba absolutamente sobrio, pero después realmente el alcohol lo fue matando. Exacto. Bueno, justamente el recuerdo de Cordon, en un texto que hace por ahí, tiene que ver un poco con eso. No lo había querido tocar yo, pero parece que es una realidad muy fuerte que vivió. Quería preguntar a Soledad, ¿cómo fue esta relación con Bolaño, con Roberto Bolaño? ¿Cómo el asunto como extraliterario, por decir así, que nunca se puede desprender, obviamente, pero ¿cómo era él? ¿Cómo era esta Bueno, persona? ¿Cómo era Roberto Bolaño? yo conocí a Bolaño joven, era un Bolaño desconocido, no es el Bolaño que murió, digamos, Exacto. ese y para qué decir después que murió la fama que tuvo. Pero yo lo contacté por la revista Araucaria, justamente. Ah, ya. De cierto modo, yo
me hice cargo de una sección que se llamaba Textos, que eran los de narrativa, poesía, y a mí me gustaba contactar a nuevos autores. Y alguien me debe haber hablado de Bolaño, no recuerdo cómo, y yo le escribí para que, para que colaborara, si podía mandar algo, tal como le escribí a Redolés, a Jorge Montealegre, a Ya. muchos, a Bárbara Délano. Y entonces Bolaño me contestó y él era un gran corresponsal, así que me empezó a escribir y a mandar material, y tuvimos una correspondencia durante bastantes años, y una correspondencia como de 60 cartas más o menos. Esto desde España, ¿no? Desde Él España, estaba ¿no? en España, él estaba en Claro. Barcelona, o sea, primero en Barcelona y después se fue cambiando hasta llegar a Blanes, que es donde permaneció hasta el final. Sí. Ah, ya, ya. Pero en ese momento él era prácticamente desconocido, postulaba a todos los concursos que había en España, que eran Ya. muchos, y los ganaba casi todos, y porque necesitaba mucha plata. Era una persona que sabía que iba a ser escritor, que quería ser escritor y que hacía eso solamente. Trabajaba, qué sé yo, cuidando un camping en el verano para juntar un poco de plata, pero él se dedicaba 100% a lo literario y a leer y a escribir. Entonces, pero en ese momento que entablamos amistad, digamos, nunca nos conocimos personalmente en esa época. Él era un joven escritor y no era conocido. ¿Y cómo fue este tema de introducirse en la obra de Lemebel? Bueno, Pedro Lemebel yo lo conocí cuando él era Pedro Mardones todavía, Sí, eh, sí, y él asistía a los talleres de Pía Barros. ya. Entonces yo había conocido a Jorge Montealegre, que es el marido de Pía, en Francia, porque Jorge estuvo exiliado también en Francia un tiempo. Sí. Y cuando a Guillermo lo dejaron volver el año 83, pero nosotros vinimos por primera vez el 84 por un tiempito corto. Y entonces yo asistí a la casa de Jorge y ahí conocí a Pedro personalmente, digamos. Eh, y él en ese tiempo escribía cuentos. Y dice Pía Barros que también escribía poesía. Poesía yo nunca he conocido. Cuentos sí, porque ella publicó en su taller, en el sello que ella tenía, publicó un libro de Pedro. Entonces, que era Pedro Mardones. Como eran 5 o 7 cuentos. Y bueno, después cuando ya nosotros nos vinimos el año 87 a residir aquí a Chile, eh, empecé a tener más contacto con Pedro, me interesaron mucho también sus acciones de arte. Y, y bueno, nos empezamos a hacer amigos, entonces él en ese tiempo publicaba en algunas revistas, como revistas culturales, eh, se me fue el nombre, pero bueno. Y también ya era una persona que empezó a escribir crónica, ¿no? Y ya se cambió, adoptó el apellido de su madre. Yo hacía clase en la Universidad de Chile y me interesó mucho, él me pasó un manuscrito que se llamaba Ojo Gótico, Ah, eh, ya. y que eso desembocó después en La esquina es mi corazón, pero no igual. Y me lo pasó para que yo opinara que me parecía, y me pareció excelente. Entonces tuvimos conversaciones ahí hasta que él publicó La esquina es mi corazón. Ya el Y nombre Ojo Gótico era genial, ¿ah? Igual, ¿ah? sí, Muy sí, bueno el muy, nombre. muy Excelente. bueno. Y De- bueno, eso, entonces empezamos, y éramos buenos amigos, diría yo. Entonces, entonces conversábamos mucho de sus escritos, él fue muy generoso, siempre yo lo enseñaba, entonces fue a la universidad varias veces,
generoso digo, porque la Universidad de Chile nunca ha pagado un peso a la, por lo menos en ese tiempo no pagaba a la gente que iba. Eh, yo hacía un curso sobre memoria, entonces estaba Pedro Lemebel, Cuevas y Redolés, esos tres Ah, ingenieros, y los tres iban tres personajes, con los alumnos, y qué sé yo. tres personajes. Tres personajes. Una pregunta que estuve meditando hoy día, que me interesaba hacerte. ¿Crees tú que existe algún paralelismo entre la obra de Jorge Marchán y la de Lemebel, en algún sentido? Bueno, en el sentido que genérico, de género, Sí, porque algunos personajes de Jorge, que entiendo que ha publicado bastante después, yo no he leído lo último, eh, también si se consideraría un tema la homosexualidad o personajes homosexuales, pero las perspectivas yo creo que son distintas y bueno, Jorge además es novelista, es muy bueno, a mí me gustó mucho, eh, me acuerdo de unas primeras obras que tenían una, un, algo que ver con Puig. ah, Como, claro, eh, Manuel, eh, yo creo que no hay que tomar la literatura como por el tema, ¿no? Digamos que, o que aparezcan personajes homosexuales, depende el tratamiento. Yo creo que el tratamiento entre Pedro y Jorge es un poco distinto, ya, pero sí, son dos buenos escritores. ya. Y qué interesante que a lo mejor en ciertas visiones se encuentran, ¿verdad? Ujú. Pero uno que parte de la marginalidad, digamos, más absoluta, caso de Pedro, de Mebel, y el otro que a lo mejor eh, ve este asunto desde otra perspectiva, en otro ambiente, que de repente, bueno, también se encuentran, obviamente. Bueno, también está Carlos Iturra, que es Carlos Iturra, sí, también es, digamos que son autores ellos mismos homosexuales y que sí, eh, incorporan esa perspectiva y muchas veces personajes homosexuales también, pero los tres yo creo que son bien distintos. sí. A Y mí lo tú que es bastante bueno también, me ¿perdón? llamó siempre mucho la atención en los textos de Lemebel, su lenguaje, esta cantidad de neologismos, podríamos llamar, ¿no? Que es muy interesante, que es un poco, como decíamos recién, el caso de Gabriela Mistral. Aunque, digamos, ella en la poesía y él en otro campo, podríamos decir, pero la cantidad de neologismos que incorporan como palabras propias, ¿no? En el caso de Muy la Gabriela, propias. en el caso de Gabriela Mistral, parece que no, que más que neologismos son como regionalismo, parece que ella usa un lenguaje muy afincado en el Valle del Elqui, y Como que como castizo, era ¿no? tan alejado, digamos, de la capital, se conservaba como en el campo, ¿no? Cierta terminología que eh, tal vez antigua, ¿no? Sí, sí, Pero en el caso de Pedro, sí, Pedro rompe con el lenguaje, es una eh, maravilla ese lo lenguaje que tiene. inventa y de un sustantivo puede hacer un verbo Sí, o de un verbo un adverbio. Él no le importaba eso y también yo diría en su estilo, en su modo de redactar, ¿no? sí, También bastante distinto y por eso también alguna gente lo encuentra un poco difícil porque no respeta, digamos, por decir así, el estilo convencional. O sea, podríamos decir, no todos los escritores lo hacen, por supuesto, pero sujeto predicado, ¿no? Sujeto sí, verbo predicado. Entonces, Pedro deriva palabras, inventa palabras, sí, en ese sentido es maravilloso, ¿eh? Es como muy una caja que creativo. van saliendo una cantidad de palabras maravillosas. Guillermo, em, ¿cómo empiezas a relacionar, cómo empiezas a relacionar este arte pictórico con los textos?
que tú vas incorporando en estos trabajos, como por el caso que tengo acá, Alquimia, estos textos que van escritos acá, y en el otro texto también de Mandala, ¿cómo fue ese proceso de incorporar textos tan largos y tan profundos al lado de esta expresión pictórica que tú tienes? Bueno, es que a mí siempre me ha interesado que la pintura no como un entretenimiento así fácil, sino como algo más profundo, más íntimo, más interior. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de Alquimia, eh, eh, había que, pues, se hizo con los dibujos que yo había hecho, se hizo una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, teníamos que hacer un catálogo, una presentación. Y comencé a pensar quién podía presentarlo, quién podía escribir algo. Y fui descartando porque no pensaba, no va a servir, no va a servir, no va a servir. Y al final dije yo, bueno, lo voy a escribir yo. Y entonces empecé a reflexionar el cómo había nacido todo eso. Y entonces en Alquimia el trabajo es el siguiente. Yo parto de un dibujo que se imprime en serigrafía, se hacen varios ejemplares y luego, o sea, que queda como una cosa absolutamente terminada. Pero sobre esa base, y eran de gran formato, algunos tenían 1 metro por 70 y otros más grandes. Y entonces yo trabajaba y alteraba esa misma obra conservando lo que había de ella, que siempre se conservara algo, pero que se transformara en otra obra, ¿verdad? Entonces se partía siempre exactamente de lo mismo. Entonces eso me hacía recordar a la literatura de Gertrude Stein, ¿verdad? Gertrude Stein, que empieza escribiendo, diciendo, qué sé yo, por ejemplo, el muchacho partió a la calle, y después seguía, el muchacho partió a la calle y se encontró con alguien, el muchacho partió a la calle, se encontró con este y le dijo tanto. Entonces va repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, o sea, siempre hay un punto de partida. Hay una base. Y al final es una cosa espantosa, porque hay que leerse ese libro 1000 veces. Sí, sí. Entonces, es muy difícil de leerla en ese sentido. Bueno, entonces ese era el punto de partida de mi alquimia. Encontré que eso tenía una relación, porque yo partía siempre del mismo punto, ¿verdad? Entonces, volver y regresar, volver y regresar. Entonces, por eso que el primer texto se llama La peregrinación a Ñancahuazú, de T.W. Adorno, que en ese sentido me estaba representando a mí, porque yo quería incluir un texto de Adorno ahí en la presentación. Entonces se llama La peregrinación a Ñancahuazú, de T.W. Adorno y Alice B. Toklas. Alice B. Toklas era la secretaria y amante de Gertrude Stein. Entonces era una manera de hacerlo figurar sin decir por qué. Entonces hay todo un momento ahí en que voy explicando cómo se va haciendo todo esto. Y al final de ese libro se terminó en una novela. Terminó siendo una novela muy rara, pero una novela, ¿verdad? En que se mezclan muchas cosas. Una especie de nivola, así como le dice Unamuno, ¿no? Claro. Entonces se transformó en una novela. Porque me interesa explicar, tratar de explicar mi proceso a través de eso, pero no de una manera, digamos, convencional, ¿no? Sino que un poco aleatoria, un poco, no sé cómo explicarlo, como decir, como de mirar de soslayo por el lado, ¿verdad? Ya. Bueno, en realidad uno observa los libros y se da cuenta que hay todo un trabajo estético diferente que le recuerda, por ejemplo, a mí me recuerda esto como un cuaderno del colegio u
un libro de que se usaba en las antiguas, en los fundos, Claro, donde el pago de los salarios, ¿ah? Ese claro. tipo de cosas. Entonces, esa estética que la tapa negra, o sea, la contratapa negra, y se va encontrando uno con efectos muy interesantes que lo llevan a uno a otro mundo. Incluso los textos, cada texto, uno lo va revisando y va viendo que son cosas muy, muy profundas, propias de una vida interior muy fuerte, que sospecho que tienes, Yo creo que Guillermo. sí, porque me interesa mucho por ejemplo, al mismo tiempo me interesa mucho, por ejemplo, el trabajo de los calígrafos chinos y japoneses, Ah, porque han mezclado la, la literatura, no la literatura, sino que el idioma, o sea, la letra junto con el la letra. dibujo. Entonces, hay una espiritualidad de eso. De hecho, el idioma chino nació de dibujos, o sea, el punto de partida son dibujos, y de ahí nació. Entonces eso, a mí me interesa mucho esa relación de la palabra con el dibujo. Tanto es así que en muchos de los libros, yo he escrito que el dibujo es un lenguaje, es otra poesía, y muchos de mis dibujos tienen que leerse como un texto casi. Por ejemplo, aquí tengo yo este otro libro que Muéstrale es... por favor a las personas que Aquí, nos están viendo y escuchando ya, cómo es ¿dónde? eso, Ahí, por ahí. favor. Ahí está correcto, Claro. ahí se ve. Este libro se llama Tonti fuera naufragio y es una lectura del poema Neruda, ¿no? la, ¿cómo se llama? La De canción Neruda, claro. desesperada de Neruda, ¿verdad? Y la portada, en el texto sale, es un papelito que me dejó Pablo Neruda. Él fue a ver una exposición mía y felizmente yo no estaba ese día y me dejó un papelito. Entonces él dice ahí, Barbudo Guillermo, te abrazo. Has hecho un gran trabajo con valentía, conocimiento y grandeza. Al mismo tiempo te abres un camino ilimitado en profundidad. Sentimos mucho no verte para celebrar tu victoria. El texto es la manera de escribir de Neruda, es celebrar tu victoria. Entonces, Una cosa, Guillermo, hago un pequeño paréntesis ahí. Siempre fuiste valiente, parece, ¿ah? sí, porque aquí en esa exposición, en el fondo era una exposición, yo tenía como 20 años, recién, o 25, una cosa así, y entonces apareció él y eso fue como un respaldazo del sentido que Uf, me había dado un papel ahí. Entonces, fabuloso. fabuloso. Para Entonces, cualquiera, un gran apoyo, sí. claro, era fantástico. Entonces, porque yo había partido como inspiración, se llamaba América, la exposición, partía de la estructura del canto general, pero nada más que la estructura, ¿verdad? Ya. Entonces, era la poesía Neruda que había incitado todo eso, pero no era ilustración a Neruda, ¿verdad? Yo siempre he hecho varias cosas sobre Neruda después, pero nunca ilustrando, sino que partiendo de maneras distintas de enfocar el mismo problema. Y entonces este libro mezcla, igual que los otros, mezcla imágenes con texto, ¿verdad? Ah, Y muéstralo tranquilamente. Ah, qué lindo, qué interesante. aparece otro, ¿verdad? Y este fue primero un libro de artista que eran 10 ejemplares nada más, y después hice este otro en la esperanza de que se pudiera vender, pero no, nadie lo compra. Bueno, ahora después de este programa, yo creo que van a haber muchos interesados. Pero porque Y, yo he escrito más de 14 libros y que nadie los conoce. Así que dentro de los escritores olvidados puedo incluirme yo. Entonces, pero es una manera de, como quien dice, una lectura del poema. Entonces, a partir de un diálogo. Entonces, la, incluso en el texto dice la manera, en la presentación, a ver si lo encuentro acá. ¿Dónde está?
Dice, Guillermo Núñez canta, vuela, dibuja con Neruda la canción Desesperada Ahora. Entonces, claro, es una manera de enfrentarlo. Incluso yo me hago ahí una pregunta, si el universo que estoy describiendo yo es el de Neruda o es el mío, ¿verdad? Porque empiezan a encontrarse. Igual los genios se encuentran, decía una No, bueno, antigua yo frase. de genio no tengo nada, pero mal genio a lo mejor, pero Claro, no se No especifica tiene mal si es genio, mal no tiene. genio o buen genio, pero dicen, la frase dice que los genios se encuentran en algún minuto. Y en realidad yo creo que la gente que nos está escuchando después va a analizar lo que hemos conversado con Soledad, contigo, y se va a dar cuenta de la obra magnífica que han desarrollado ustedes a través del tiempo, ya sea en el campo de la pintura, ya sea en el campo de la literatura. Y Guillermo, diría yo, que es una especie de narrador, poeta, pintor, y tiene una multiplicidad que realmente es muy admirable. Mm. Y el aspecto que comenté al comienzo, y recién lo tocábamos también, de esta valentía de Guillermo de enfrentar el mundo difícil que vivimos muy desgraciadamente, digamos, en un periodo triste de nuestra historia, y que yo creo que lo enfrentaste con una valentía y lo has seguido, porque todavía hay resabios de todo eso, y lo has seguido diciendo fuerte y claro. Entonces, eso yo creo que eso es admirable en un ser humano. Eh, este programa tiene que ver con realzar la figura de personas bellas por dentro, de personas que tienen mundo interior, que tienen cosas que decirle a los demás, para que aprendamos de ellos. Entonces, ese ha sido principalmente el motivo por el cual yo los invité a ustedes como pareja, como una bella pareja que tiene este encuentro tan íntimo del arte, eh, que el mundo sin arte muere, ¿no? Eh, y a pesar de que no te compran el libro, o a pesar de que no te compran la pintura, pero siempre va a haber alguien ahí que se va a preocupar y va a decir, yo quiero esta pintura de Guillermo, yo quiero este libro de Soledad. Hay gente, siempre. Y ahora, después de estos programas, he visto la reacción de la gente después de que he entrevistado a varias personas que están en el mundo del pensamiento, por decir así, eh, que la gente los llama y les pregunta, dijiste esto otro, me interesa, quiero saber más. Eso es un poco. Esto va dirigido principalmente a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, que piensan que ya todo lo conocen, que ya todo lo vieron, y no saben que queda mucho todavía siempre por conocer. Así que para nosotros, como Radio Franklin, es realmente un honor, un placer, un gusto haber podido encontrarnos con ustedes. El tiempo, nuestro límite, eh, desgraciadamente no es todo el que quisiéramos, pero quiero agradecerles muy íntimamente eh, el que ustedes hayan accedido a conversar con nosotros. Es muy importante, es vital, es realmente importante porque necesitamos el arte, necesitamos la poesía, necesitamos la novela, necesitamos el cuento. Eso es el alimento diario para mucha gente. Y hay que incentivar a los niños, hay que incentivar a los jóvenes. Y también digo a los personas adultos, sobre todo adultos mayores, que en sus momentos de solaz muchas veces toman un libro, observan una pintura, observan un objeto y quieren saber más allá. Entonces, por ese motivo, quiero realmente felicitarlo y agradecer este momento tan grato que nos han deparado.
Gracias, Ricardo. Y la lectura, por ejemplo, es algo fundamental en nuestras vidas. Y, y además, para mí, por lo menos, yo sé que también para Guillermo, estar en Radio Franklin es un privilegio porque es un barrio fascinante y, Exacto. y muy rico. Entonces, Y ustedes son muy muchas queridos en el gracias. barrio, son muy queridos, son muy queridos. La gente se acuerda de Guillermo, se acuerda de Soledad y se acuerda también de González, del Mono González. Sí, sí, Eh, claro. claro, ¿por qué? Porque ustedes vinieron a poner un nuevo aire eh, y retomar cierto asunto que había sucedido hace ya más de 30 años, ¿no? Esa época del hombre nuevo, ¿no? Cuando hablamos del hombre nuevo, que era un momento fascinante, y desarrollar ese hombre nuevo con poesía, con pintura, con todo lo que tiene que ver con el espíritu del ser humano y con la acción, obviamente. La acción para que podamos crecer y ser mejores y estar mejor, tener trabajos dignos, sueldos dignos, etcétera. Todo eso tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Claro. Sí, el asunto Entonces, del arte está muy olvidado, todo esto. Y yo creo, por ejemplo, que todo ese, esa creación que hay en los jóvenes, por ejemplo, sí, ahí en la Galería del Mono, en el mercado, En el persa. en el Persa de Bio Bio, yo he podido encontrarme con jóvenes pintores, y estos muchachos dibujan y salen a la calle a vender su obra, se ponen en la calle, por ejemplo, y lo venden a Luca, por ejemplo, a nada, sí, eh, para poder subsistir. Y vienen los pacos, los toman presos, le quitan la obra y los llevan presos como si fueran delincuentes. Entonces, si hemos estado hablando de artistas olvidados, esos serían ya los principales, están olvidados antes de nacer. Fíjate, exacto, entonces es una cosa muy dramática esto. Y todo eso que has hablado tú sobre la cultura, había que escribirlo y mandárselo al jefe de gobierno que tenemos en este momento, ¿verdad? A ver si se ocurre enmendar la plana, ¿verdad? Porque la cultura es tan importante como comer. exacto, Sí, exacto. Justamente cuando se planteó ahora el que había gente que estaba pidiendo, artistas que estaban pidiendo un apoyo en estos tiempos difíciles de pandemia, y se les criticó porque decían que eso no es importante. claro, claro. Obviamente que nosotros que sabemos lo que significa vibrar con una pintura, con un cuento, con un poema, con un libro, Una sabemos que es canción. una aberración, eso es aberrante, Claro. eso realmente es una aberración, a ojos vistas así, fácilmente. Entonces, realmente nos hemos dado cuenta ahora cuál es la realidad también por otro lado, que esa gente realmente nunca va a entender esto, no lo Claro. entienden. Ellos piensan que el artista es como una cosa así eh, que puede estar de moda de repente, cosas de ese tipo, se confunden con esas cosas. No saben lo que significa esta vida interior. Falta vida interior. Porque la persona que tiene una vida interior, obviamente, como son la mayoría de los artistas, saben lo que significa el peso de la vida interior. Que, como dice Guillermo, escribe una frase, después escribo otra, después escribo otra. O sea, me voy adentrando en las cosas y en los asuntos. Y para eso hay que tener mucho, mucho espíritu, un espíritu grande. Por eso realmente lo felicito y le agradezco mucho este momento. Para nosotros realmente es muy importante
porque esta radio funciona en un espacio, en un barrio que es un barrio popular. Pero no nos olvidemos que en esos barrios populares existe gente también que siente, que quiere también crecer y que nosotros tenemos que entregarle muchas veces nuestro apoyo. Entonces, estos programas sirven para eso también. Como decía Soledad, queremos invitar también a tu pariente, a la persona que hace música, que venga a nuestra radio, que se comunique con nosotros y también lo vamos a incorporar, digamos, en algunos de los programas que tenemos en esa materia. Perfecto. Así es que estamos dispuestos. La lucha por la democracia que estamos dando todos ahora incluye, por supuesto, el arte y la cultura. O sea, sin cultura no se puede, no hay democracia, no hay nada por lo que sea. Toda aspiración es cultural. Es un asunto principal. Es lo que va quedando la historia. Por ejemplo, de muchos políticos no se acuerda nadie, pero hace 25.000 años, ¿verdad? Que Platón y Sócrates existieron y todavía se sigue hablando de ellos, ¿no? Exactamente. 2.500 años, no 25, 2.500, no más todavía. ¿Cuánto es? Si se hace, ellos existieron en el siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Y ya llevamos 20 siglos. En nuestro siglos. Exacto. En nuestro programa anterior hablamos de la labor de Plinio el Viejo, claro. de Plinio el Joven, era un poquito y todo lo que contribuyeron con 30 y tantos volúmenes de escritos de todos los temas más increíbles. Y todavía se reeditan esos libros de Plinio. Entonces, la cultura no muere, la cultura no puede morir. Por eso que nosotros somos responsables en ese sentido y tenemos que hacer que no muera. Por eso nos invitamos. Queremos, por ejemplo, queremos que a través de esto, para bien o para mal, la Biblia, por ejemplo, que tiene muchos más años, todavía existe y se sigue leyendo, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es cuestión de elegir. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la Biblia, pero la Biblia existe. Justamente, Gabriela Mistral decía que su libro de cabecera era la Biblia. Claro. Y de ahí nacieron todos, muchas veces, seguramente, muchos pensamientos y muchos textos que todavía nosotros celebramos, ¿no? Así que un placer, un gusto, Guillermo. Gracias, Ricardo. Un gusto, Soledad. Un placer, muchas gracias por habernos dejado entrar a su casa también. Saludos a todos los vecinos. Un abrazo. Somos Radio Franklin en www.radiofranklin.cl.